¿Quién vive? Cristo. Un saludo muy especial, le damos la bienvenida a todos los que se están conectando a esta hermosa consagración josefina. Antes de dar inicio a la enseñanza de hoy, nos vamos a encomendar a nuestro buen Padre. Vamos a pensar en Él por un momento, a contemplarlo, a verlo, a ser consciente de lo que este buen hombre puede hacer en nuestras vidas. Hoy, San José, te entregamos todo lo que somos, lo que tenemos. Tú, San José, que eres custodio fiel de Jesús y esposo casto de María, hoy te saludamos con gratitud y confianza. Tú que fuiste un hombre justo, humilde y silencioso, enséñanos a escuchar la voz de Dios en lo cotidiano, a obedecer con prontitud y a vivir con fe las pruebas que tenemos en medio del camino. Hoy te pedimos, San José, que intercedas por nosotros para que sepamos amar con un corazón puro y generoso, trabajar con alegría y servir con ternura como tú lo hiciste en Nazaret. Acompáñanos en este momento de reflexión y de enseñanza, para que guiados por tu ejemplo podamos descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida y responder con la misma fidelidad y amor que tú lo hiciste. Te encomendamos este día, lo que hoy vamos a vivir, lo que hoy nos quieres enseñar. Permítenos, San José, poder agradarte como tú lo hiciste. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de entrar en la presencia amorosa de San José, vamos a iniciar con esta enseñanza que se llama San José, modelo de fe y obediencia. Es muy bonito porque cuando uno habla de San José, o por lo menos piensa en las cualidades o características principales de San José, lo primero que se le puede venir a uno es el silencio. Y uno puede pensar que como en medio del silencio uno puede hablar tanto de San José. Y esto es lo más bonito de San José, es que inmediatamente comprendemos que el silencio de San José no es un silencio vacío, sino un silencio lleno de Dios, un silencio que escucha, un silencio que confía, pero sobre todo un silencio que obedece. Por eso San José es un hombre que nos enseña cómo se vive la fe en lo concreto, cómo se obedece incluso cuando no se entiende qué está pasando, cómo se ama sin hacer ruido, pero con todo el corazón. Hablar de San José es hablar de una fe madura, de una obediencia que no se apoya en la lógica humana, sino en la certeza profunda de que Dios cumple sus promesas. Y también hablar de San José es de hablar de un modelo cercano, actual, profundamente humano, que nos enseñó cómo creer y cómo obedecer en medio de la incertidumbre. Hablar de San José es tan hermoso porque de entrada las Sagradas Escrituras lo presentan como un hombre justo. Mateo 1:19 describe a San José como un hombre justo. Y este término en el lenguaje bíblico no significa simplemente que sea bueno, sino alguien que es recto, íntegro, que vive en fidelidad a la voluntad de Dios. Por eso, luego de este versículo, nos va a decir este evangelio que por medio del ángel se le anunciaba a San José que no debía de tener miedo de recibir a María como su esposa, porque el hijo que llevaba en su vientre era del Espíritu Santo. Entonces vamos a leer desde Mateo 1:19. José, su esposo, que era un hombre justo, no quiso denunciarla públicamente, sino que decidió separarse de ella de manera discreta. Estaba pensando en esto cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas reparo en convivir con María, tu esposa, pues el hijo que ha concebido es por la acción del Espíritu Santo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. O en otra traducción dirá, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Entonces, allí vemos la primera gran lección de fe que nos da, de fe y de obediencia que nos da San José. Porque San José no comprende lo que está sucediendo, pero actúa con misericordia, con prudencia y sobre todo dejando espacio a Dios. Eso es muy bonito porque nos enseña que quizás debemos de vivir sin prisa en medio de las decisiones importantes o de inmediato tener una respuesta, darle el espacio a Dios. Dios que quiere, Dios que está permitiendo, Dios que me pide, sin que comprendamos quizás cuál va a ser lo que, al final, qué será lo que Dios nos está pidiendo, pero en ese momento, ¿qué debo hacer? Y es precisamente en ese espacio de interior, de silencio con Dios, donde Dios puede hablarle por medio de los sueños a través del ángel que le dice, no temas recibir a María tu esposa porque lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. ¿Y qué hace José? Le pide pruebas, lo cuestiona o le dice, voy a preguntarle a María para confirmar si lo que el ángel me está diciendo es verdad. Quizás eso haríamos nosotros. San José simplemente cree. San José no cuestiona. Es más, al despertar, San José hace lo que el Señor por medio del ángel le había mandado hacer, sin cuestionar, sin exigir explicaciones, sin aplazar la decisión. La fe de José es una fe que se traduce en acción inmediata. Y después de esta primera acción, que seguramente no fue la primera, porque es muy bonito ver cómo el Señor nos va preparando en medio del camino, y San José ya era un hombre justo. Es decir, que ya San José había obedecido, había tenido fe muchas veces antes de esta situación en la que se encontraba con María. Y después le vendrán más pruebas, como el viaje a Belén con María embarazada, el nacimiento en la pobreza, la huida a Egipto en plena noche, luego el retorno nuevamente a Nazaret. Y en todas ellas José lo que hace es escucha, obedece y confía. Qué bonito que estas tres palabras se nos quedaran hoy en el corazón. Escuchar, obedecer y confiar a Dios. Dios que me pide. Y ese escuchar implica un silencio. Es hermoso porque yo me empecé a leer el Evangelio de Marcos. Inicia con estas palabras. Así está escrito en el libro del profeta Isaías. Mira, yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Se oye una voz. Alguien clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Abran sendas rectas para Él. Y cuando meditaba sobre este versículo, me parecía impactante porque mencionaba el desierto. Un lugar, yo me ponía como a describir el desierto, y el desierto es un lugar como desolado, donde hay mortificación porque o hay calor en el día y mucho frío en la noche, donde quizás no tenemos comodidades, es decir, que hay mortificación, hay desolación. Y es la manera en que nos debemos de preparar muchas veces, en medio de donde no hay ruido externo, sino que nos podemos encontrar con la voz del Señor. Y quizás el desierto no es como nos imaginamos verdaderamente el desierto, sino ese desierto en mi vida interior. Porque si fuera ese desierto nos pondríamos muchos límites para ir a Él. Pero San José estuvo en un constante desierto. Y por eso San José escuchaba, obedecía y confiaba sin ningún pretexto, porque comprendía que la voz que escuchaba era del Señor. Por eso también es que comprendemos que la fe de San José no se expresa en grandes discursos. Su vida es una homilía silenciosa, una homilía tejida de actos concretos, de fidelidad cotidiana. Qué bonito esto, me encanta cuando escuché fidelidad cotidiana. Claro, es que es en el día a día donde podemos mostrarle esa fidelidad al Señor, y San José hizo eso en su día a día, tan así que cuando él estaba tan confundido, lo único que se podía venir a su mente era que él no podía dejar que a María le hicieran algo. Esa es la fidelidad cotidiana que San José nos enseña.
que es de día a día. Y también obedecer para San José no es someterse ciegamente, sino acoger el plan de Dios incluso cuando no lo entendemos. San José nos enseña que la verdadera obediencia nace de la fe y la fe a su vez se demuestra en la obediencia. El Papa Francisco en Patris Corde dice: José aceptó a María sin condiciones previas, confió en las palabras del ángel. La nobleza de su corazón le hizo someter a la caridad lo que había aprendido por ley. Qué hermosa definición de la fe. Una fe que no se reduce a entender, sino a confiar. Una fe que se vive en lo escondido, en el trabajo, en la familia. Y oigan esto tan bonito, en el silencio del deber cumplido. Porque también es hermoso poder ver cómo la fidelidad, el amor, la obediencia no se limita solamente a ejercicios de piedad, a frecuentar los sacramentos, que por supuesto que son nuestra base, sino en lo que Dios cada día nos pone, en nuestro estudio, en nuestra familia, si soy hija, si soy madre, si soy esposa, si soy trabajadora. Es ahí donde el Señor vamos mostrando esa fidelidad a Él. Y San José no necesitó ver para creer. Nosotros quizás muchas veces sí le pedimos al Señor comprender antes de obedecer. Pero José nos recuerda que en el orden de Dios primero se cree y luego se entiende. San Juan Pablo II, en su exhortación Redemptoris Custos, nos dice que José fue llamado por Dios a servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. Y añade: su paternidad se expresó concretamente en haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora. José no fue un espectador del misterio de la salvación, fue un colaborador silencioso, un hombre que ofreció su vida para custodiar el plan de Dios. El Papa Francisco también afirmaba que en José encontramos una síntesis de ternura y fortaleza. Y dice en Patris Corde: a menudo pensamos que la fe es dura, rígida, sin embargo la fe de José es tierna, confía, acoge y protege. No confía, acoge, protege y ama. Y es también muy bonito porque en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 532, nos vamos a encontrar con este maravilloso numeral que dice así: con la sumisión a su madre, se está refiriendo a Jesús, y a su padre legal, Jesús cumple con la perfección del cuarto mandamiento. Es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial. La sumisión cotidiana de Jesús a José y a María anunciaban y anticipaban la sumisión del Jueves Santo. No se haga mi voluntad. La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba ya la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. Esto es un resumen de que la obediencia de Jesús en la casa de Nazaret a José y a María anunciaba y anticipaban la obediencia del Jueves Santo cuando Jesús pronuncia: no se haga mi voluntad sino la tuya. José fue el primero en enseñarle a Jesús la obediencia. En su hogar Jesús aprendió de su Padre adoptivo a escuchar y cumplir la voluntad del Padre Celestial. Es hermoso los permisos que Dios le concedía a San José. Por eso es que San José es el santo el que debemos de seguir, que debe ser nuestro modelo, porque nos muestra que sí lo podemos lograr. También hablemos un poquito de lo que los santos pudieron experimentar en San José, porque claro, uno podrá decir que no tiene información, palabras de San José, pero cualquiera que se haga devoto de San José puede comprender que San José, yo creo que es uno de los santos que más habla y más actúa en medio de su propio silencio. Es hermoso. Y recordar entonces a Santa Teresa de Jesús, que decía:
No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que él haya dejado de hacer. Y además agregaba, a los que no hayan maestro que les enseñe en oración, tomen este glorioso santo por maestro y no errarán en el camino. Esto es muy bonito porque muchas veces nos podemos limitar, pero la iglesia es tan rica que tenemos a los santos. ¿Y quién más que a San José? Que hoy nos muestra a San José modelo de fe y de obediencia. Y en este mundo actual, ¿cómo nos puede costar obedecer? Tener fe con todo lo que pasamos, con el día a día, cómo lo vivimos. Porque la fe y la obediencia necesitan el silencio, necesitan de esa unión con Cristo. Y la fe y la obediencia son bases en nuestra vida porque es lo que nos permite cumplir la voluntad de Dios. Entonces, qué bonito ver. Santa Teresa es una de las santas que yo creo que más hablaba y amaba a San José, claro que hay muchos más, pero esta mujer se fascinaba en poder decir que San José nunca iba a defraudar. De hecho, hace poquito escuché que cuando Santa Teresa le pedía algo a San José, le decía, te lo está pidiendo Teresa. Ya sabía que ese hombre no la dejaría. San Bernardo de Claraval lo llamaba el hombre en quien la fe no dudó, la obediencia no vaciló y la fidelidad no se quebró. Es decir, que en San José realmente tenemos todo. El hombre en quien la fe no dudó, la obediencia no vaciló, la fidelidad no se quebró. San Juan 23 nombró patrono de los padres de familia y lo describía como un ejemplo vivo de equilibrio entre trabajo, oración y amor. Qué bonito también esto, porque nos muestra que en nuestro día a día, en las actividades cotidianas de todo lo que hacemos, San José nos puede estar acompañando. Además, todos ellos coinciden en que José enseña una espiritualidad práctica: creer sin ver, servir sin buscar reconocimiento, obedecer sin resistencia, amar sin palabras. Con amar sin palabras es muy bonito porque es cierto eso que las palabras se las lleva el viento y que quedan las acciones. Y quizás muchas veces somos muy buenos, o de manera personal me exhorta mucho porque uno con las palabras puede decir muchas cosas, pero de ahí a hacer lo que Dios nos manda quizás nos puede faltar. Pero San José nos dice eso, que amar más con lo que hacemos, con nuestra obediencia, es más que decir una palabra, es más que decir un te amo a Dios, haciendo lo que me corresponde hacer. Claro que la palabra nos sobra, pero que no nos falte la acción. Eso es lo que San José viene a decirnos. Y si realmente nos quedamos mirando lo que cada santo nos decía de San José, es mucho lo que podríamos encontrar. Pero hoy nos quedamos con estos 3 santos que hacen una síntesis perfecta de lo que es San José. Entonces, qué bonito porque nos enseñan los santos que ellos también siguieron a este modelo de hombre. Definitivamente es lo mejor que podemos hacer. Ahora, ¿qué tiene que ver la fe y la obediencia con mi vida, con mis luchas diarias? Mucho. Por eso San José nos acompaña en el día a día, en el trabajo, porque todos de una u otra forma somos llamados a vivir como José, en medio del ordinario, donde no hay aplausos, donde no hay reconocimientos, pero donde sí hay decisiones que cuesta y que hay que tomar, donde la fe se prueba cada día. Ser creyente no es tener todas las respuestas, porque San José nos muestra que no tenía ni una sola respuesta, solo sabía que debía hacer la voluntad de Dios, sino tener el corazón dispuesto como José a obedecer, a no rendirse, porque de hecho uno puede ver en San José que nunca se rindió. San José siempre estaba en fila para hacer lo que el Señor le decía, porque sabía que Dios era quien tenía la última palabra. San José nos enseña que las verdaderas batallas de la fe se libran en lo oculto, en el trabajo fiel. Qué lindo esto. ¿Cómo está mi trabajo? ¿Cómo está mi tiempo? ¿Cómo está el orden en lo que tengo que hacer en el trabajo? En el perdón silencioso. ¿Cuántas palabras, ofensas puedo recibir en el día a día de diferentes personas? Y si pienso
en cómo responderle, o por el contrario soy justa. Y en ese justo del que nos habla la Biblia, como San José, que inmediatamente pensaba en el bienestar del otro. Entonces es muy bonito en el acompañar con ternura a nuestra familia, a los que amamos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, en cómo guiamos a los que están a nuestro lado y en cómo seguimos adelante incluso cuando no entendemos. Él nos muestra que la fe y la obediencia no son debilidades, sino caminos de fortaleza interior. En su silencio, José no se resignó, se entregó, y en su obediencia no se anuló, sino que se hizo instrumento de salvación. Entonces es muy bonito porque San José lo va guiando a uno sin que uno se dé cuenta. Y a mí me encantaría escuchar, por ejemplo, cada uno que le habrá pedido a San José, y que estoy segura que San José no los ha defraudado. Y sobre todo muchas veces también como le pedimos a San José y no sabemos por dónde nos lleva, pero sabemos que nos está llevando. Y cuando menos pensamos, comprendemos la obra que estaba haciendo en nosotros. Eso hace San José. Entonces qué bonito que hoy podamos mirar a San José y decirle a él que queremos confiar, que no tenemos miedo, que hoy queremos escuchar y obedecer la voz de Dios. Y esto es importante porque muchas veces escuchando esa voz de Dios podemos tener miedo a que Dios nos saque de nuestros planes. Pero también San José nos muestra lo bonito que es no depender de nuestras fuerzas, sino depender de las fuerzas de Dios. Y también es muy bonito comprender porque San José nos invita a vivir sin tanto ruido, pero con toda el alma, viviendo esa unidad de mía personal con el Señor, y comprender que muchas veces quizá la fe no se grita, sino que se vive, simplemente se vive. Para finalizar, quiero agregar una partecita, una descripción hecha por Monseñor José Libardo en este año, antes de la fiesta de San José. Él dice que siendo previa a la solemnidad de San José, nos invita a reflexionar sobre las virtudes de San José, que vamos descubriendo cada vez que nos adentramos en su misión de custodio de María y del Niño Jesús. Y como se considera San José un modelo de santidad por la obediencia a la voluntad de Dios, ya que escuchó lo que Dios le pedía y en el silencio y con corazón limpio y disponible obedeció al plan de Dios. Dice así: hoy la obediencia es una virtud poco común en la sociedad, porque cada uno quiere defender su autonomía y su deseo de prevalecer con sus propios planes y proyectos. San José, obediente a la voluntad de Dios, enseña a entregar la vida, aunque no se entienda el alcance de la misión y de lo que Dios pide. Así lo expresa la palabra de Dios. El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. Su madre María estaba prometida a José y antes de vivir juntos resultó que esperaba un hijo por la acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto, manifestando aquí la incertidumbre en la que entró San José, pero con la serenidad que provenía de una vida interior contemplativa. Pudo escuchar la voz de Dios. Y es mucho más largo lo que Monseñor puede decir de San José, como todo lo que podemos decir de San José. Pero me quisiera quedar en este párrafo, porque quizás muchas veces vivimos tormentas como las que vivió San José. Momentos difíciles en los que no comprendemos qué nos está pidiendo, qué quiere San José, qué quiere Dios de nuestras vidas, donde quizás todo lo podemos ver turbio, oscuro. Pero hay algo hermoso con lo que él finaliza en este párrafo. Decía que San José pudo vivir una incertidumbre, pero que con la serenidad que proviene de una vida interior contemplativa, pudo escuchar la voz de Dios. Esto resume lo que debe ser la vida de un cristiano, porque la vida de un cristiano no desaparece las tribulaciones, las tormentas, las situaciones difíciles, los momentos de familia, el tema académico, laboral, familiar, no desaparece, porque hacen parte de nuestra vida, pero sí podemos ver
con claridad si estamos en intimidad profunda con Dios y escuchar su voz y saber qué es lo que nos dice. Entonces, agradecemos a San José por esta enseñanza. Hoy te invito a que lo contemples un momento, a Él que le hemos dado el sí para aceptarlo en nuestras vidas, a Él que hoy lo podemos reconocer, el que ha hecho maravillas en nuestra vida. Hoy a ti, San José, Padre justo y fiel, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María, te suplicamos, te pedimos, te rogamos que hoy nos enseñes a creer cuando no entendemos, a obedecer cuando el camino se oscurece, a confiar cuando todo parece incierto. Tú que supiste acoger el misterio con serenidad, haznos dóciles a la voluntad de Dios. Tú que protegiste con ternura a Jesús y a María, enséñanos a cuidar con amor los dones que Dios nos confía. San José, hombre del silencio, danos tu paz en medio del ruido del mundo. Enséñanos a creer con el corazón, a amar con una fe ardiente, a decir sí a lo que Dios quiere para nosotros. Y enséñanos a comprender cómo nos preparas, así como preparaste a Jesús para que en el día de su pasión pudiera decir: hágase tu voluntad y no la mía. Enséñanos también a nosotros a poder decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. San José, acompáñanos, guíanos y protégenos en nuestros caminos. Amén. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron, los que están viviendo esta maravillosa consagración. Es una alegría enorme poder compartir la fe y sobre todo poder hablar de este glorioso hombre del que las palabras se nos quedan cortas, pero el corazón contento. Dios los bendiga.